Jesús, desatamos espíritu, sabiduría, de revelación abundantemente sobre cada oyente, cada creyente que nos va a ver a través de estos medios de comunicación. Yo declaro en el nombre de Jesús la mente de Cristo manifestada en cada oyente. En el nombre de Jesús, de 1 Corintios 2:16, quitamos toda venda que esté por ahí obstaculizando para que la revelación llegue a cada persona, cada hermano, cada familia que nos ve a través de estos medios. Señor, sean bendecidos ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo pensamiento de la mente natural lo llevamos cautivo a la obediencia tuya y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en nuestro tiempo y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera, en el nombre de Jesús. Todo el honor y la gloria sean para ti, precioso Rey, precioso Señor. Espíritu de Dios, tú me guías en esta noche, que seas más tú menos yo, que sea tu presencia gloriosa, tu voz gloriosa, en el nombre de Jesús, percibida por mi corazón, por mis sentidos, Señor, en el nombre de Jesús, y expresada por mi boca en este tiempo, para bendecir a países, naciones, a familias, Señor, a personas necesitadas, aquel que está cautivo, oprimido, Señor, que sea bendición para ellos esta palabra en el nombre de Jesús. Y mientras enseñamos tu palabra, tu mano extendida de poder ya está manifestada, Señor, para hacer milagros creativos, para poner órganos nuevos en los cuerpos disfuncionales en el nombre de Jesús. Que seas tú, Espíritu de Dios, haciendo esta obra milagrosa y maravillosa, porque sin ti no somos nada, Señor, y en ti todo lo podemos, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Muy bien, pues vamos a dar la más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos ve a través de estos medios, amigo, hermano, familiar o persona que nos ves a través de estos medios de los diferentes países de habla hispana, Sudamérica, Centroamérica, y Norteamérica, hermanos de los hispanos de los Estados Unidos, Norteamérica, algunas personas que nos puedan ver por allá de España, habla hispana, por allá en Europa, y cada persona que nos ve de los diferentes países. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también, y el Espíritu de Dios tiene una palabra específica para usted en esta noche. Muy bien, pues vamos a la Biblia. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, en el versículo 11, así dice la palabra, en el nombre de nuestro maravilloso, glorioso Señor Jesucristo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Muy bien, pues estamos viendo acerca de el tema que se llama análisis. Estamos analizando la doctrina del calvinismo. El objetivo principal de esta enseñanza es principalmente lo que queremos darle a entender a esta humanidad, hermanos en Cristo, de cualquier religión donde nos pudieran escuchar, por decirlo así, donde pudieran escuchar ellos la palabra de Dios, cualquier grupo religioso donde pudieran ellos en cierta manera tener contacto acerca de estos medios y escuchar la palabra de Dios. Queremos decirle que nuestro objetivo principal a dar este tipo de enseñanzas es principalmente que Satanás no gane ventaja en sus vidas, que Satanás no pueda venir con este virus a dañarles, ni a ellos ni a su familia. Nuestro objetivo principal es que ellos puedan vivir lo que dijo Jesús, una vida y una vida abundante, porque a eso ha venido el Señor, a darnos vida y vida en abundancia. Nuestro principal motivo es poder hacerles libres a través de la palabra de Dios. Entonces, la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces hay algo que Satanás está haciendo en este tiempo. Hay algo que Satanás quiere lograr en este tiempo, y es principalmente destruir esta humanidad. Destruir esta humanidad, que algunos están sin Cristo y otros que están en Cristo, pues también quiere destruirles. Damos esta enseñanza principalmente para que ya algunos también de los hermanos en Cristo que están por ahí bajo algún concepto errado acerca de lo que Dios dice en su palabra, pues también puedan ser libres, porque dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. ¿Ok?
Muchas personas, a lo mejor hermanos en Cristo que nos ven a través de estos medios, queremos decirle que estamos analizando una doctrina que fue constituida principalmente en el siglo XVI por Jean Calvin, un francés. Jean Calvin, este hombre estipuló 5 puntos calvinistas, y dentro de los 5 puntos pues la mayoría están interrelacionados. Y estamos viendo el segundo punto. El primero es depravación total, que dice que el ser humano no tiene conciencia para buscar a Dios, no tiene un libre albedrío, en otras palabras. El segundo es que hay una elección incondicional, que Dios los elige sin ningún motivo aparente, sin ninguna reacción del ser humano, sino que solamente Dios elige, y los elige por su soberana voluntad. Entonces, dentro de la elección incondicional, o sea, sin condicionantes, dice que Dios elige a unos para irse al infierno y a otros para irse al cielo, incondicionalmente, independientemente si el hombre haya hecho cosas buenas o no haya hecho cosas buenas. Él solamente los elige, los predestina solamente por su libre y soberana voluntad, y Él decide tener misericordia de unos y de otros no. Entonces, en la historia para ello estamos analizando Romanos capítulo 9, el versículo 13 dice. Este es uno de los textos bases que utiliza el calvinismo para decir que Dios ama más a unos que a otros, o que elige a unos y a otros no los elige. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice la Reina Valera 1960, pero hay una Biblia que se llama la Nueva Versión Purificada, dice: a Jacob amé, mas a Esaú desatendí. Ya lo analizamos eso, ¿verdad? Ya no vamos a entrar en ese análisis. ¿Qué significa? ¿Por qué desatendió a Esaú? Porque Esaú literalmente rechazó la primogenitura. La primogenitura significa que rechazó el reino de Dios, rechazó el ser privilegiado, rechazó la bendición, rechazó el favor de Dios, rechazó la gracia de Dios. Todo eso rechazó Esaú por un plato de lentejas. Entonces no es que Dios ame más a unos y a otros lo rechace, sin una condicionante. ¿Sí me explico? Porque si hay condicionantes. ¿Cuál fue la condición para que Dios prefiriera, por decirlo así, más a Jacob que a Esaú? ¿Cuál fue la condicionante? Que Esaú literalmente rechazó, menospreció, tuvo en menor estima la primogenitura. ¿Y qué hacía Jacob? Hacía todo lo posible por querer buscar a Dios, todo lo posible por ser el privilegiado de Dios, el ser el primogénito. Entonces se esforzó, ejerció fe, hizo todo lo posible. Entonces, no es un Dios, como dice Romanos capítulo 2, no es un Dios que literalmente no hace excepción de personas, sino es un Dios que no hace excepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice: porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay acepción, significa que Él no hace distinción entre razas, Él no hace distinción entre estatus financieros, Él no hace distinción entre colores, Él no hace distinción entre idiomas. Él ama a toda esta humanidad de tal manera que mandó a Cristo Jesús. El único detalle es que cuando dice amé más a Jacob que a Esaú, lo único que quiere decir es que le dio ciertos privilegios a Jacob. Sí, pero porque Jacob ejerció fe y andaba buscando la presencia de Dios, andaba buscando la primogenitura. Pero Esaú dice que fue desatendido. En otras palabras, fue ignorado, porque Esaú ignoró realmente la bendición de Dios, ignoró la presencia de Dios, ignoró el reino de Dios, ignoró la gracia y el amor de Dios. Y lo vendió por un simple plato de lentejas. No es Dios, como les digo, no es Dios como muchos creen, y el calvinismo utiliza estos textos bíblicos para decir que Dios elige a unos y a otros no los elige por su soberana voluntad. No, es porque el ser humano algo tuvo que hacer mal para que Dios no los eligiera, o para que los desatendiera o los ignorara. Entonces está como si dijéramos ahorita: ¿por qué Dios se manifiesta más en algunos cristianos que tienen fe y les suple sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, y a lo mejor otra persona, por decirlo así, del mundo, que no tiene a Cristo, que vive por allá
en el África o vive en la India y se están muriendo de hambre los niños allá. Y literalmente ve uno fotos con niños que se les ve todo su esqueleto, se les ve sus costillas, se les ve todo. Y dice, bueno, ¿por qué hay tanta hambre? Inclusive aquí en México hay gente que también padece hambre. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Será Dios en su soberana voluntad que a unos elige para suplir sus necesidades y a otros no? No, eso no es Dios así. Literalmente es que la persona que le suple su necesidad es porque esa persona ejerce fe. El justo vivirá por su fe, dice Romanos 1:17. No es Dios haciendo acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Entendemos Romanos 2:11? Dios no hace acepción de personas. Dios ama a todos por igual, pero Él estipuló leyes espirituales para que se cumplieran aquí en la tierra, y una de ellas es la ley de la fe, Romanos 3:27. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice el apóstol Pablo. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras o por la ley de la fe? Entonces hay una ley, que es la fe en Cristo Jesús, que es la fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en que Él envió a Jesús y a través de Jesucristo ahí llevó toda maldición de enfermedad, de pobreza, de ruina. ¿Por qué unos se mueren a corta edad y por qué otros viven más larga vida? ¿Es Dios en su soberana voluntad llevándose a la gente? No, literalmente es gente que ejerce fe en vivir larga vida, y hay gente que no ejerce fe y se la lleva hablando muerte en lugar de hablar vida. Entonces no es Dios haciendo acepción de personas. Ok, pues uno de los cuestiones de por qué estamos viendo esta información, algunas personas creen principalmente que nosotros hablamos estos temas. Digo, me dolería en mi corazón que las personas pensaran que nosotros hablamos esos temas para criticarlos, o para, por decirlo así, juzgarlos a ellos como hijos de Dios o como cristianos, o que nosotros estamos atacando a un grupo del cristianismo. No estamos atacando, estamos enseñando principalmente, ¿no? Y estamos atacando, por decirlo así, una doctrina, un pensamiento, una filosofía, porque el calvinismo no es más que una filosofía humana, solamente donde ellos logran la salvación de sus almas, de sus espíritus, se van al cielo. El único detalle es que esa filosofía o esa doctrina, esa filosofía que tiene una doctrina, la doctrina de la salvación nada más, que es por fe en Cristo Jesús, no les ayuda para vivir una vida abundante aquí, una vida donde se les suplan sus necesidades, una vida donde no mueran de una enfermedad, una vida donde no mueran de un accidente o de este virus que anda circulando por todo el planeta. Nuestro objetivo principal es a ellos darles el alimento sólido espiritual, para que si ellos son humildes puedan recibir esta palabra y puedan ser libres. No tenemos otro objetivo. Sin embargo, muchos pueden pensar que estamos principalmente atacando a nuestros hermanos, pero no estamos en esa actitud de atacarles, sino de liberarlos. ¿Me entienden? Lo que pasa es que a veces no entienden la actitud del corazón de un creyente. Si yo fuera otro, simple y sencillamente no hablaba en contra de esa doctrina y yo los dejaba que murieran. De los 100 pastores o más de 100 pastores que van muertos entre el DF y otro estado, hay una estadística, van más de 100 pastores muertos. Me duele en mi corazón que mueran esos pastores, y me duele en mi corazón que mueran a veces por falta de conocimiento. Mi objetivo no es decirles, mi objetivo es decirles, sabes que la palabra de Dios dice esto, corrige tu manera de pensar, porque si corriges tu manera de pensar, renuevas tu mente y vas a comenzar a vivir una vida plena. Aún a nivel pastoral están muriendo muchos pastores y duele en mi corazón verlos que están muriendo. Somos un ejército en Cristo Jesús y somos una familia, porque mis hermanos calvinistas son mi familia, ¿sabías? Son su familia. Y es un dolor en mi corazón poder ver que se están muriendo y muriendo y muriendo, y murió tal pastor y murió tal evangelista y murió, y lo peor del caso es que están muriendo por falta de conocimiento, porque ellos creen que a lo mejor Dios los está castigando, o Dios les envía juicio, o Dios los quiere que ya se vayan al cielo, y no es así. No es así.
Cada creyente que viene a Jesús lo evangelizamos, le predicamos el evangelio, nace de nuevo, y todo creyente tiene que pasar de tomar una leche espiritual, porque la Biblia habla de leche espiritual, ¿sabe usted? La Biblia habla de leche espiritual. Mire, vamos a ver un poquito de ello. Es importante que entendamos, estamos hablando en contra del calvinismo, pero es importante que nuestros hermanos en Cristo puedan ver el por qué estamos dando este tipo de enseñanzas. Este tipo de enseñanzas no es, como digo nuevamente, con la finalidad, no es con la finalidad de que piensen que estamos atacándolos como cuerpo en Cristo. Muchos pastores tienen la autoridad, por decirlo así, de tomar un púlpito, agarrar un micrófono y decirle a sus feligreses, arrepiéntete. Si va un feligrés recién convertido a Cristo y ese feligrés todavía se anda drogando, se anda embriagando, le dicen, arrepiéntete, hermano, cambia de actitud, deja de drogarte o deja de alcoholizarte, porque eso va a dañar tus riñones y al rato tu hígado, al rato te va a dar una cirrosis. Arrepiéntete, cambia de actitud, no sigas embriagándote porque eso te va a matar, ¿verdad? Y yo lo he escuchado a muchos pastores, arrepiéntete, no andes en pecado, porque si andas en pecado te vas a morir antes de tiempo, y no es agradable a Dios, y lo escuchamos de los púlpitos. Pero ahora podemos preguntarle yo a todos estos hermanos, sobre todo cuando son ministros de la palabra, maestros o pastores, yo le puedo decir, bueno, ¿y quién te corrige a ti? ¿Quién los corrige a ellos? Si ellos están mal, ¿quién los corrige? ¿Verdad que es muy normal que si un pastor está predicando, diga, arrepiéntete, hermano, ya no andes drogándote porque vas a matar tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Hermano, ya no andes en pecado porque te vas a ser destruido. Ya no andes en pecado porque eso va a matar tu vida familiar, espiritual y todo. Entonces, el único detalle es que ellos toman autoridad y hablan con autoridad y corrigen, exhortan a las personas que son sus feligreses. Ahora, el detalle es que nosotros también tenemos que exhortarlos a ellos. Ellos tienen que ser exhortados, porque si no los exhortamos, literalmente Satanás los va a matar. A muchas personas no les gustan esas enseñanzas, ¿saben ustedes que no les gustan? Inclusive no tenemos mucha audiencia. No tenemos mucha audiencia porque les gusta que le estén hablando lo que solamente sus oídos quieren oír. Las palabras agradables y suaves son las únicas que quieren oír. Pero cuando uno le dice, corrige tu vida. Vamos a lo que dice primeramente Proverbios capítulo 16. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de enseñanzas? Dice Proverbios capítulo 16, mire. No es un ataque al cuerpo de Cristo. El único detalle es que muchos lo toman esto como si estuviéramos atacando. Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, o le parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es impresionante lo que dice esta frase, este texto bíblico. Hay hermanos que creen que van por un buen camino en Cristo. Aquí le hablamos a la humanidad sin Cristo y a la humanidad con Cristo. Le hablamos a los que andan en el mundo, a los que están en Cristo. Porque los que están en Cristo, muchos de ellos necesitan ser corregidos, instruidos, enseñados y exhortados también. Por eso yo pregunto, ¿quién les exhorta a ellos? Ellos exhortan a sus discípulos, a sus feligreses, pero ¿quién les dice a ellos que están mal? ¿O habrá algún discípulo por ahí que se pare y le diga, pastor, usted está mal? ¿Qué cree? ¿Cómo lo van a tratar? A Lucas, eres un rebelde porque me estás diciendo que soy calvinista. Bueno,
Ahora yo como pastor le digo a los calvinistas que necesitan corregir su camino, porque ellos creen que el camino del calvinismo es un camino de vida, pero literalmente es un camino de muerte, porque el calvinismo piensa en una soberanía arbitraria, una soberanía de un Dios arbitrario, un Dios matón, destructor. Eso no sé si en el siglo I, siglo II, si más no recuerdo, había un hombre llamado Marción. Este hombre se determinó que su doctrina de este hombre era herética, era un hereje este hombre, porque este hombre creía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, que mataba, destruía y hacía un relajo. Pero el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, era un Dios de amor. Pero el Dios del Antiguo Testamento era un Dios terrorífico, matón, destructor. Entonces, en otras palabras, eso se determinó una herejía, no sé si en el siglo I, en los primeros 3 siglos, no sé exactamente la fecha exacta, pero en uno de los concilios, en una de las reuniones que se hicieron por parte de los obispos, se consideró como una herejía, que creían que Dios en el Antiguo Testamento era un terrorífico, matón, destructor, y que hacía lo peor de las cosas, que mataba gente en catástrofes. Y eso se consideró como una herejía, fíjense. Ahorita el único detalle es, desafortunadamente lo digo, que en algunos hermanos, algunas denominaciones cristianas creen eso. Creen que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios severo, y en el Nuevo Testamento cambió de opinión y ahora fue un Dios de amor. Como dice 1 Juan capítulo 4, dice Dios es amor. Entonces, ¿a qué atribuimos esto? Solamente a una falta de conocer la Biblia, las escrituras bíblicas, ok. Ahora, a ellos les parece que es correcto decir que Dios cuando quiere te puede llevar y te puede quitar un hijo. ¿Se le parece correcto a ellos? Inclusive les parece correcto que Dios envía a unos al cielo y los haya predestinado desde la fundación del mundo a mandarlos al cielo, y a otros los predestinó en su libre soberana voluntad mandarlos al infierno. Entonces, esa herejía de un Dios que hacía lo que quería, que destruía, que enfermaba, un Dios destructivo, ya venía como una herejía desde los primeros 3 siglos, se consideraba una herejía. Ahora el cristianismo de la actualidad está nuevamente reconsiderando la idea de que Dios en el Antiguo Testamento destruía, mataba, enfermaba y hacía lo que quería, cosas malas. Entonces, mire, la idea principal, que ellos creen que es un camino de vida y que es un camino que los lleva a tener una vida en victoria aquí, pero no hay victoria en ello. No pueden vivir una vida victoriosa. Por eso van más de 100 pastores en 2 estados de la República que han muerto. Y si voy para las Bajas Californias, no sé si llevan 30 por allá. Y en Sonora otros tantos. Han muerto infinidad de ministros y me duele en mi corazón ver cómo soldados en Cristo Satanás los está destruyendo. Para poder no ser destruidos tenemos que, lo que dice Efesios capítulo 6, mire. Efesios capítulo 6 es muy claro. Hay alguna armadura que no están tomando ellos. Dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir contra las acechanzas del diablo. Vístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir o estar firmes. ¿Qué cree que significa estar firme? Que llegue el mentado virus eso y que los mate. Eso no es estar firme. Entonces hay una arma espiritual que no tomaron, que no usaron. Y los versículos posteriores dicen que es uno de los principales es el escudo de la fe. Sobre todas las cosas tomar el escudo de la fe. Entonces significa que no tuvieron la fe suficiente para poder vencer a un espíritu de enfermedad que fue creado y fue fabricado para matar a la humanidad. Pero no a los hijos de Dios tiene por qué matarlos. Por eso estamos principalmente dando este tipo de enseñanzas contra esa doctrina. No es para atacar. A lo mejor algún pastor que me está viendo por estos medios o me va a ver de manera diferida, va a pensar él, pues me está criticando, me está juzgando y está atacando el propio cuerpo de Cristo, porque él podrá pensar, soy parte del cuerpo de Cristo, y el pastor Sergio Soto está hablando en contra mía porque está hablando en contra de lo que yo creo. No, mi hermano pastor, yo estoy hablando en contra de una doctrina que te va a afectar y en un futuro te va a matar Satanás a través de esa doctrina. No es mi intención decir, o alguien que diga el pastor Sergio está atacando el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir eso.
Porque no es mi intención atacar al cuerpo de Cristo, mi intención es que conozcan la verdad y esa verdad los haga libres. ¿Estamos entendiendo? Esa es la idea en mi corazón, esa es la idea. No es atacar al cuerpo de Cristo. Porque cuando ellos corrigen a sus feligreses y les dicen arrepiéntete, porque el camino que tú crees, eso de la drogadicción y el alcoholismo, tú crees que es un camino recto, pero ese camino te va a llevar a la muerte. Ellos le dicen a sus feligreses. Ahora, cuando yo les digo esa doctrina te va a llevar a la muerte, ¿por qué no son humildes en aceptarlo? ¿Por qué no tienen humildad en aceptar que una doctrina los va a matar? Toda doctrina que no es de Cristo es una doctrina herética. Y una doctrina herética, según la segunda de Pedro capítulo 1, dice la palabra de Dios que toda herejía trae una destrucción. Hay herejías destructivas. Creo que es la segunda de Pedro 2:1. Trae herejías destructivas. La herejía es destructiva. Entonces, si están incorrectos en su doctrina, solamente les exhortamos, les corregimos en amor para que cambien de actitud. Para que después no digan cuando les pasa algo a ellos o a sus familias, que no digan que nunca se les dijo y que no digan que fue Dios el que se los llevó. No, lo único que sucedió fue Efesios 6:13. No se vistieron de la armadura de Dios para poder estar firmes en el día contra las acechanzas del diablo. No se pusieron la armadura de Dios. Luego dice el 13, por tanto toma toda la armadura de Dios para que puedan enfrentar, resistir o atacar en el día malo, en el día del maligno. Y habiendo acabado todo, estad firmes. No tienen por qué estar muriendo más soldados del ejército celestial aquí en la tierra. Yo no voy a morir de este virus. Muchos podrán decir, ¿qué he creído el pastor? Pues yo confío en que si me pongo la armadura voy a estar firme y contra las acechanzas de Satanás. Es todo. Yo me tomo la cápsula de sanidad preventiva todos los días. Todos los días hablo lo que está escrito, mi promesa de larga vida. Echo fuera a Satanás y todo espíritu que pueda dañar mi vida. Declaro Isaías 54:17 que ninguna arma forjada contra mí prospera. Pero hablo lo que está escrito en la palabra, mi promesa, y esa promesa va a lograr que yo logre mi objetivo. Podrán sentirse hermanos en Cristo ofendidos porque estamos hablando en contra de su doctrina, pero no estamos hablando en contra de ellos. Queremos liberarlos de una doctrina herética, de una doctrina que a ellos se parece que es un camino recto, pero es un camino de que los lleva a la muerte. Entonces, ¿cuál es la explicación que hayan muerto más de 100 pastores y por allá 30 en las Bajas Californias? ¿Cuál es, y por allá en Bolivia 100 pastores? ¿Cuál es el motivo por el cual murieron? Y ellos van a decir, pues fue Dios que se los quiso llevar. No, definitivamente no. Ellos no tomaron la armadura de Dios contra las acechanzas del enemigo. Y luego dice, acabando todo, estad firmes. Firmes significa que no vamos a morir. Armas van a seguir siendo fabricadas. Ahorita fabricaron uno por 2020, al rato van a fabricar otro, al rato van a fabricar otro. Pero los hijos de Dios no tenemos que morir como muere el mundo, mi hermano. No tenemos que morir. ¿Entendemos? Todo hijo de Dios que viene y es salvo, se le predica el evangelio, nace de nuevo, necesitamos darle instrucción para que tome la armadura de Dios. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes nuevamente, dice el apóstol Pablo. Y luego dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego del maligno incluye ese virus, lo incluye. No es un juicio de Dios, es un dardo del maligno. Y de ahí empieza el concepto errado de una doctrina herética que dice que Dios en su soberanía hace lo que quiere. Y hasta en su soberanía Él envió este virus para corregir a la iglesia. Dios no nos corrige con virus. Dios nos corrige con su palabra, amigo que me es por internet. Sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Con qué vamos a apagar los dardos, los ataques de Satanás? ¿Con qué? Dígame usted. Con el escudo de la fe. Y la fe viene por
El oír. ¿Y el oír qué? Y el oír la palabra de Dios revelada, no cualquier palabra, no cualquier cosa. No echándole la culpa a Dios de todo lo malo que sucede, ¿no? Ahí no hay fe, hay desconfianza. La fe viene por escuchar que Dios es firme, Él es fiel a su promesa, que dijo que me iba a saciar de larga vida, y Él lo va a cumplir si yo tomo la armadura de Dios. ¿Entendemos hasta ahí? Y yo creo que este tipo de declaraciones las tenemos que hacer en cada servicio, porque gente dice, está atacando el cuerpo de Cristo. No estamos atacando. Entonces tú, pastor, atacas a tus feligreses cuando dice que se arrepientan y se corrijan. No, no los estás atacando. Entonces yo no te estoy atacando, yo te estoy corrigiendo, exhortando para que cambies, te arrepientas de ese tipo de doctrinas que te van a llevar a la muerte. Para ti es camino recto, pero es un camino de muerte. Es un camino de muerte. Más de los 100 pastores que murieron acá en la zona eran calvinistas, tenían por lo menos un concepto calvinista, por lo menos pensaban en la soberanía, arbitraria, de un Dios arbitrario, que cuando se quería se llevaba a sus hijos, o cuando se los quería se los llevaba. La mayoría de los 100 que murieron allá tenían esas ideologías, esa filosofía, porque no es doctrina de Cristo, es una filosofía humana, creer eso. Para eso los domingos estamos viendo acerca del tema, conociendo la soberanía bíblica, la correcta. ¿Entendemos? ¿Sí? Entonces, mire, primera carta, Gálatas capítulo 4. ¿Qué necesita todo creyente? ¿Qué necesita todo aquel que nace de nuevo? Dice el versículo 1, Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. ¿Qué significa que si el heredero es niño? ¿De qué somos herederos cuando nacimos de nuevo? Dígame, ¿qué somos herederos? ¿Salvación eterna? ¿Sanidad en nuestros cuerpos? ¿Larga vida? ¿Bienes y riquezas? Somos herederos de lo que Cristo pagó en la cruz, que pagó por la maldición del pecado, la maldición de la enfermedad. Se hizo pobre para que yo fuera rico, 2 Corintios 8:9. Isaías 53, ciertamente llevó mis enfermedades, llevó los pecados para darme larga vida, vida eterna, larga vida sobre la tierra y una vida abundante. Entonces el heredero dice, pero si es heredero, es niño. ¿Qué significa niño? Significa que acaba de recibir a Cristo. En nada, no hay ninguna diferencia con un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Aquel que está en el mundo sin Cristo. Si las personas del mundo se están muriendo del virus, se están muriendo de cáncer, se están muriendo de paros cardíacos, se están muriendo de accidentes, entonces mientras el Hijo de Dios, el heredero realmente de toda la herencia que pagó Cristo Jesús, mientras sea un bebé o se hace igual o piensa igual que el mundo, ¿qué cree? Le van a estar sucediendo las mismas cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no toma la armadura de Dios. Ahora, fíjese bien lo que le estoy diciendo. ¿Es Sergio atacando al cuerpo de Cristo o es Sergio corrigiendo al cuerpo de Cristo? Ese es el detalle. O lo tomas como ataque o eres un humilde y dices, sí es cierto, ¿por qué se han muerto tantos pastores? Yo tengo que reflexionar. Es la doctrina la que los ha llevado a eso. Por eso estamos hablando contra una doctrina que ha matado a mucha gente. Muchos hermanos en Cristo han muerto y me duele en mi corazón. ¿Ok? Versículo 2, sino que están bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todo está ante tutores y curadores. ¿Qué significa? Gente que los está instruyendo en el camino. Le está enseñando ¿qué? Su autoridad en Cristo Jesús. Les está enseñando ¿qué? El regalo de los dones del Espíritu Santo, por si viene ese virus, se vaya el virus en el nombre de Jesús. Le estamos enseñando que hay una larga vida. ¿Ok? Está bajo tutores o curadores. Pero ¿qué pasa si esos tutores o curadores no les enseñaron bien? Y luego le dijeron, ¿sabes qué? Vete de pastor donde tú quieras. Los enseñan un año, ya no los envían de pastor, 2 años y los envían de pastores ya. Y no están ni capacitados ni siquiera para enseñar a otros, ni para ellos ser libres, menos para liberar a otros. Y si es una crítica para el cuerpo de Cristo esto. Porque no es posible que 100, entonces significa que esos 100 pastores no estaban capacitados para enfrentarse a un virus, por eso murieron. Ese es el detalle. Ni aunque me desees mal, hermano en Cristo, qué bueno que el pastor le llegue el virus, no me va a llegar.
no me va a llegar para que se le quite, para que ande hablando de otros pastores. Yo no estoy hablando de otros pastores, yo estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. Quiero liberar al cuerpo de Cristo, quiero que haya guerreros realmente, soldados, que tomen la armadura de Dios y no se dejen vencer por un virus pequeñito. Aunque lo hayan hecho potente, ese virus no puede más que el poder del Espíritu Santo que habita aquí en cada creyente. Está bajo tutores y curadores. Dice el 3, así también nosotros cuando éramos niños estamos en esclavitud bajo los rudimentos o la forma de pensar, la forma de actuar del mundo. El apóstol Pablo nos lo dice. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud, éramos esclavos. El mundo es esclavo ¿de qué? De una muerte prematura. El mundo es esclavo de enfermedades. El mundo es esclavo y se está muriendo de enfermedades incurables. El mundo no se la acaba. Pero lo que quiere decir que en términos generales el cuerpo de Cristo están todavía siendo niños, porque están en esclavitud. Ahora, ¿es crítica destructiva esto, mi hermano? Dígame usted. ¿O es una crítica constructiva que queremos ayudar? Queremos ayudar. ¿Entendemos ahí? Cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Vamos a primera carta a los Corintios capítulo 3. Nuevamente nos exhorta el apóstol Pablo. Después de que conociste a Cristo, amigo que me ves por internet, tienes que nutrirte de alimento sólido. No puedes estar alimentándote con leche espiritual. El calvinismo es leche espiritual. ¿Por qué es leche espiritual? Porque el calvinismo te enseña la salvación, nada más. Pero no te enseña a vivir una vida de victoria para vencer a Satanás aquí en la tierra. Porque el calvinismo enseña que Dios en su soberanía se va a llevar a sus hijos o se lo va a llevar cuando Él quiere de una enfermedad. Y eso que crees una leche espiritual, aparte, leche espiritual en el sentido de que nada más tienen la salvación. Y de ahí no pueden vivir una vida de éxito. Sacan textos fuera de contexto, basándose en textos mal interpretados que vamos a analizar de Romanos capítulo 9. Dice el versículo 1, de manera yo hermanos no pude, 1 Corintios 3:1, de manera hermanos que no pude hablarles como espirituales sino como a carnales, y lo dice como a niños en Cristo, lo que quiere decir que no han rebasado esa niñez espiritual. Aún en el liderazgo cristiano, a nivel pastoral, a nivel ministerial, de ministros que enseñan o predican la palabra, yo creo que no han rebasado todavía, no han rebasado en ser niños en Cristo. Dice el versículo 2, os di a beber leche y no vianda. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces todavía. Mi hermano, aquí estamos dando pura carnita sólida. Es como cuando usted dice, ¿qué le doy al bebé cuando ya crece después de 1 año, 2 años? Ya no le vamos a dar un Gerber de manzana, mi hermano. Ahora tiene que comer ya carne, porque la carne trae proteína. Y esa carne lo va a hacer fuerte a sus músculos. No podemos estar dando lechita. No podemos estar predicando todos los domingos y enseñando, hermano, arrepiéntete, hermano, cambia de actitud, hermano, ya deja las drogas, hermano, ama a tu prójimo. No podemos estarles enseñando lo mismo, de arrepiéntete cada domingo. Tenemos que enseñarles su autoridad en Cristo Jesús. Tenemos que enseñarle que en Cristo Jesús hay larga vida. Tenemos que enseñarle la promesa de sanidad y los dones del Espíritu Santo. No podemos estar diciendo arrepiéntete de tus pecados todo domingo. Eso no es vianda, eso no es comida sólida, es leche espiritual. Dice el apóstol Pablo, porque no eran capaces ni son capaces todavía. Uno que es niño, necesitamos darle ese alimento sólido. Hebreos capítulo 5. Por eso estamos dando este tipo de enseñanzas. Por eso no gusta este tipo de enseñanza, no le gusta a la persona, porque no les gusta que los corrijamos. Entonces, ¿cómo puede un pastor corregir a sus feligreses, pero cómo él no puede recibir la corrección? Es lo que yo no entiendo.
Hebreos capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el apóstol Pablo, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que tienen, dice, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esos son los de que reciben alimento sólido. ¿Qué es un alimento? ¿Qué es, por decirlo así, el alimento? Como dice el apóstol Pablo, dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Cuando usted es instruido en la palabra de Dios, usted debe tener un discernimiento del bien y del mal. Como dice Isaías capítulo 5, versículo, no sé si el 13 o el 20, creo, dice, hay a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. O sea, están, por ejemplo, si no, aquel que es un niño espiritual todavía no tiene un discernimiento de lo que es el bien y el mal, porque ellos dicen que Dios les envía la enfermedad, entonces no disciernen lo que es bueno. Si dicen que Dios les envía la enfermedad o que Dios le permite a Satanás de tocar la vida de ellos, no tienen un discernimiento del bien ni del mal, porque creen que el mal viene de Dios. Y para el que cree eso todavía es un niño que se les está dando leche espiritual. ¿Entendemos qué significa un niño? Un niño es aquel que no discierne el bien y el mal. A ver, tan sencillo. Si usted lleva a su bebé de 1 año y medio al supermercado y empieza a agarrar juguetes, su bebé sale con el juguete y lo va a querer pagar. ¿Sabe que si se lo lleva sin pagarlos es malo? No. Él agarra el juguete, lo quiere, le gustó y se lo quiere llevar. No sabe que si se lo lleva sin pagarlo es un delito y es malo. Ahora, se lo pongo en el área espiritual para nuestros hermanos en Cristo. Si son bebés y no tienen discernimiento del bien y del mal, significa que para ellos lo que es bueno conforme a la Biblia, para ellos es malo. Es decir, Dios me envió esta enfermedad, Dios me está pasando por el desierto, Dios me está crisolando como el oro y la plata, Dios está permitiéndole a Satanás que toque mi vida, Dios me mató un hijo, Dios se llevó hasta el gato. No disciernen, no tienen discernimiento entre el bien y el mal, y mientras tanto, mientras no tengan discernimiento, son niños espirituales. Al revés, no tienen discernimiento del mal, del bien no tienen discernimiento, porque creen que Dios, dice 1 Juan 1:5, este es lo que nosotros anunciamos. Los discípulos sí tenían discernimiento espiritual. 1 Juan 1:5, ¿qué es lo que nos dice? El apóstol Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Y os anunciamos. Vean, mire, la iglesia primitiva no creía que Dios enviaba las enfermedades. Este es el mensaje que hemos oído de él, dice el apóstol Juan. Y es el mensaje que predicamos, que anunciamos, que vamos por las calles, por las ciudades predicando y a todo mundo le anunciamos. ¿Qué es lo que ellos anunciaban? Dios es luz. ¿Qué es lo que anunciaba el Señor Jesús? Dios es luz. ¿Y qué? Y en Dios no hay tinieblas. Tinieblas es todo lo malo: maldición, enfermedad, pobreza, muerte, etcétera. Y este es el mensaje, dice el apóstol Juan, que ellos anunciaban por las ciudades donde sí iban, en el campo, en la playa, en Capernaum y todas las ciudades.
Y créalo que es el mismo mensaje que se iba anunciando el apóstol Pablo. Dios es luz, en él no hay tinieblas. Y el que es un niño espiritual no discierne eso. Pues ya no sabe si de Dios viene lo bueno o lo malo. Ya no sabe si Dios lo tiene con un propósito enfermo. No saben. No disciernen entre el bien y el mal. Y si no disciernen, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo, bueno, el autor de los Hebreos, ¿no? Dice el autor de los Hebreos, versículo 13, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Sentidos ejercitados en qué? En el bien y el mal. O sea, conocen. Usted aquí lo conoce, ¿no? Yo sé, enfermedad, ¿de dónde viene? Inmediatamente Satanás. Bendición financiera, del Señor. Salud en mi cuerpo, del Señor. La muerte de un hijo, Satanás. Un hijo enfermo, Satanás. Pobreza extrema, Satanás. O sea, estamos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso dice que el alimento sólido es para usted, porque usted entiende de dónde viene lo bueno y dónde viene lo malo. Entonces nadie puede decir, el pastor Sergio está atacando al cuerpo de Cristo. No, así como ellos exhortan a sus feligreses, yo los exhorto a ellos. Porque ellos sí le dicen a sus feligreses, oye, cambia de rumbo, ese camino te lleva a la muerte, la droga te lleva a la muerte. Ah, bueno, yo les digo que la doctrina del calvinismo los lleva a la muerte. Es la misma. Yo no estoy atacando el cuerpo, estoy exhortando el cuerpo de Cristo para que corrijan y cambien el camino que les parece recto, que es un camino de muerte. El calvinismo es un camino de muerte, que si bien es cierto los lleva a la vida eterna, pero mata su cuerpo antes de tiempo aquí, porque Satanás se agarra de esa falta de conocimiento, de esa ignorancia. ¿Entendemos? Sí necesitan ellos ser instruidos, corregidos, advertidos, exhortados, para que cambien. ¿Entendemos? Entonces hay leche espiritual y hay alimento sólido. Yo no les voy a dar a ustedes que ya tienen tiempo y tienen ya totalmente sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. No les voy a dar otra, hermanos, a ver, pásenle al frente a ver a quién voy a salvar. O pásenle al frente para orar por usted para que se arrepienta porque toda la semana se la llevó alcoholizado. O pásenle al frente para que se arrepiente de sus pecados. O sea, no está mal eso, pero esos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, los principios básicos de un niño espiritual. Pero aquel que está ejercitado en el conocimiento del bien, tenemos que darle alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido? Que Dios es fiel y nunca falla. Y cada promesa de Él es para darle bendición, no maldición. Enseñale su autoridad en Cristo Jesús. Enseñale que Satanás está bajo sus pies. Usted está en una autoridad superior. Efesios 2:6 dice que usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Entendemos? Hacemos esta aclaración porque regularmente muchos se pueden sentir ofendidos. El pastor está ahí juzgando el cuerpo de Cristo, a los hermanos. Está dañando los ministerios. No estamos dañando ministerios, estamos exhortándoles para que sean libres y no mueran de ese virus. Ya no más debe morir un pastor si entiende estos principios espirituales, si se conecta y escucha acerca de la doctrina errada del calvinismo que a ellos les enseñaron. ¿Qué pasa si todos estos pastores hubieran venido a esta iglesia? Se hubieran enseñado con su servidor, y no porque me crea más, sinceramente no es eso, porque yo fui instruido de otras personas arriba, o se hubieran instruido juntamente conmigo donde yo me instruí también. ¿Qué hubiera pasado? ¿No estuvieran creyendo que Dios los probaba y Dios los pasaba por el desierto y Dios con un propósito los tenía enfermos? No pensaran así. El problema es que fueron mal instruidos y continuaron con esa doctrina. Pero siempre es tiempo, amigo pastor, que me es por internet. Siempre hay tiempo para que te arrepientas. Mi objetivo es que te arrepientas, cambies de doctrina, dejes la doctrina satánica del calvinismo, donde le echa la culpa a Dios de todo lo que sucede en la tierra, y puedas ser libre tú y tu familia y tu congregación. Ese es el único objetivo. No es un ataque al cuerpo de Cristo ni un ataque al cuerpo pastoral. Al contrario, me duele que hayan muerto tantos pastores.
Me duele. Y por eso tenemos que seguir hablando en contra de una doctrina que está dañando a la gente. No hablando en contra de los pastores, corrigiendo a esos pastores, exhortándoles para que puedan vivir una larga vida sobre la tierra, porque ellos son importantes para Jesús. Yo por eso tengo que hablar lo que Jesús me dice. Si Jesús me dice que ellos son importantes para su reino, es porque Jesús quiere corregir ese camino que a ellos les parece un camino recto, para que cambien, pero es un camino de muerte que los lleva a la muerte prematura. Cristo lo quiere que vivan más tiempo sobre la tierra, porque Cristo quiere que les sirvan. Ese es el objetivo de dar esta serie de enseñanzas en contra de la doctrina del calvinismo y en contra de una soberanía arbitraria. No tenemos otro objetivo. Es necesario que cambien de alimento de leche espiritual y comiencen ellos a recibir y a retransmitir alimento sólido a sus feligreses. ¿Entendemos hasta ahí? Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 dice: Tito capítulo 1. Ya tiene el libro de Tito. Fíjese lo que le dijo el apóstol Pablo a Tito. Fíjese lo que le dijo. Versículo 5, Tito capítulo 1, versículo 5: por esta causa te dejé en Creta. Le dice, le dejó una comisión el apóstol Pablo a Tito. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? Que corrigiera lo que estaba deficiente. O sea, había deficiencias entonces en la forma de retransmitir la doctrina. Sí, había deficiencias. ¿Y cuáles eran las deficiencias? Aquí mismo nos lo dice. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no sean acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y ya nos da requisitos que tenía que corregir primer apóstol Pablo, lo deficiente, ¿verdad? Había deficiencias. Y segundo, después de corregir las deficiencias, tenía que establecer ancianos. En este caso eran ministros, maestros o pastores. Podemos hablar también de pastores. En la iglesia primitiva se utilizaba mucho ese sistema organizacional de ancianos. Varios ancianos estaban en una casa organizando una iglesia. Administraban una iglesia varios ancianos. O también había el caso de que era un pastor y varios ancianos sirviendo a un pastor. Regularmente aquí entendemos que estaba constituyendo ancianos, es decir, pastores, en cada ciudad, así como yo te mandé. Pero antes de constituir esos pastores, ¿qué es lo que hacía Tito, o la comisión que le dejó Pablo a Tito? Era que corrigiera lo deficiente. O sea, había deficiencias. ¿Entendemos? Y una de las deficiencias que tenían los ministros para poder constituirlos como pastores, aquí mismo dice, mire, en estos requisitos dice, el que fuera irreprensible, había requisitos de las personas ancianos, de los ancianos para poder ser constituidos. Y en el versículo 9 nos dice uno de los requisitos importantes: retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. ¿Qué era lo que enseñaban los apóstoles? Dios es luz y en él no hay tinieblas. Y esto es lo que anunciamos, lo recibimos de Jesús y anunciamos. Por eso la iglesia primitiva no creía que Dios los probaba con enfermedades, no creían. No creían que de Dios provenía lo malo, no creían que Dios le daba permiso a Satanás, no. Son doctrinas que surgieron literalmente en el siglo XV, XVI. Bueno, anteriormente en el siglo IV también ya había unos hombres que habían dicho algo así. Pero son doctrinas que surgieron posteriormente. ¿Cuál era el requisito para constituir un anciano? ¿Qué se tenía que corregir? La deficiencia que él tenía. ¿Cuál era la deficiencia? Principalmente que fuera retenedor fiel de la palabra como había sido enseñada. Si no era un retenedor fiel de la palabra, ¿qué creen? No podía ser anciano. Para que también pueda él exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, hay una sana enseñanza. Tenían que conocer la sana enseñanza de los apóstoles. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Es lo que anunciamos, dice el apóstol Pedro. ¿Ok?
Esa comisión se le dejó a Tito, pero ¿qué cree? También en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, también le dejó otra comisión a Timoteo. Veamos qué otra comisión le dejó a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Te rogué que te quedaras ¿a dónde? El otro fue en Creta, Tito fue en Creta, ahora Timoteo en Éfeso. ¿Qué le dijo? Quédate aquí en Éfeso. ¿Y cuál era la idea? Que corrigiera también lo deficiente. Yo tomé muy en serio ese ministerio de corregir lo deficiente. Lo tomé muy en serio desde el hecho que yo vi que había un evangelio que no funcionaba. Y sobre todo el evangelio del calvinismo no funciona para vivir una vida plena aquí en la tierra. Y yo tomé esa decisión de corregir lo deficiente. No porque sea mejor que ellos, sino porque entiendo, o gracias al Espíritu de Dios, entiendo la palabra de una manera diferente. Diferente, ¿por qué? Porque creo que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Yo no creo que de Dios venga lo malo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Versículo 3, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Diferente doctrina de cuál? De la que enseñaron los apóstoles. ¿Qué enseñaron los apóstoles? 1 Juan 1:5, esto es lo que anunciamos y hemos oído de Él. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No enseñan doctrina diferente. De Dios no proviene lo malo. Eso no lo creían los discípulos de Jesús. Te mandé que mandases a unos, digo, te dejé que mandases a unos que no enseñan doctrina diferente. Y aquí viene la otra parte, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien de edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mire, ese es el encargo que le dejó. Ese es el encargo que le dejó a Timoteo. Dice que había personas que se creían doctores de la ley o eruditos de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuál era la idea de Pablo para Timoteo? Que no prestaran atención a fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un cuento, es algo que no viene en la Biblia. A lo mejor es un texto bíblico mal interpretado, como Romanos 8:28, que nuestros hermanos calvinistas lo malinterpretan y leen solamente la Reina Valeria, algo otras Biblias que desafortunadamente traen incluida la palabra cosas. Pero esa palabra cosas no existe en los manuscritos griegos, en las copias de los manuscritos griegos más antiguos, no existe. Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y a la palabra cosa le incluyen: la enfermedad te va a ayudar a un bien, la muerte de un hijo te va a ayudar a un bien, la escasez financiera te va a ayudar a un bien, y esa es una interpretación incorrecta de Romanos 8:28. Lo único que quiere decir ese texto bíblico: pero los que aman a Dios, Dios les ayuda en todo para bien. Es decir, están pasando por un problema financiero, Dios los va a librar, los va a ayudar para un bien. Están pasando por una enfermedad, Dios los va a librar de la enfermedad. Pero todo lo contrario, como creen nuestros hermanos calvinistas, dice que las cosas le van a ayudar un bien a los que aman a Dios. Es decir, si estás pasando por una enfermedad, hermano, pues esa enfermedad que crees te va a ayudar luego a que Dios te use como un ministerio. Esa enfermedad es el desierto por el que Dios te está pasando, y Dios dice que los está pasando por el desierto, pues. Ese es el problema. Malinterpretan la Biblia. Por eso estamos corrigiendo lo eficiente. Y no porque nos creamos más. No es por eso. No es mi intención, sinceramente. Ni darle a entender a la gente: yo soy el mero chido. No se trata de eso. Se trata de corregir lo deficiente para que no mueran. Es todo. ¿Ok? No presten atención a fábulas y genealogías interminables, que solamente acarrean disputas. Dice, más bien edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Hay un encargo que dejó el Espíritu Santo a través de Timoteo y se lo dio a Tito. Y creo que me lo dio a mí.
Si hay deficiencias que no han ayudado al pueblo de Dios a salir adelante, a vivir una vida en abundancia, a salir de una enfermedad incurable y han muerto de un virus, pastores, yo creo que necesitamos corregir esa deficiencia. Pero a aquel que es humilde. Así es que, hermano calvinista, si aún no has muerto del virus, tienes oportunidad de arrepentirte. 1 Timoteo capítulo 4. Dice así. Desde el versículo 1 pues nos habla literalmente que iban a gente que iba a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que nos dice la historia y el contexto de 1 Timoteo capítulo 4. Llegamos al versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con las palabras de fe. Es decir, las palabras de fe, la palabra de Dios, el alimento sólido nos va a nutrir. En lugar de dar muerte, nos va a dar vida a nuestro cuerpo. Ya que nos dio vida para vivir larga vida, vida eterna, irnos al cielo, ahora tiene que nutrirnos para darnos vida en abundancia aquí en la tierra, para ser saciados de larga vida, para vivir muchos años. ¿Por qué Moisés vivió 120? ¿Por qué están muriendo pastores a los 42 años? Conozco un pastor que murió a los 42. ¿Por qué? Es la doctrina la que los ha matado, la herejía en la que ellos creían. El calvinismo se los llevó. Ese es el detalle. Si esto enseñas a los hermanos, dice el versículo 6, 1 Timoteo 4:6, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mira, hay buena doctrina. Si hay buena doctrina y hace aclaración de una buena doctrina, significa que hay una mala doctrina. Y luego la mala doctrina va muchas veces relacionada con fábulas. Dice, ¿cuál es una fábula? Dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad o para el evangelio completo, la práctica del evangelio. Ejercítate, desecha las fábulas. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida, dice el versículo 9. Desecha las fábulas. Ya la segunda vez que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo para que él retransmita que desechen fábulas. ¿Qué es una fábula? Job capítulo 1, creo que el versículo 7, el 12 también, y Job capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Dicen muchos que Dios le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Eso lo estamos viendo el domingo, en la soberanía de Dios bíblica, la soberanía de Dios bíblica. Dicen que muchos que Dios le dio permiso a Satanás de zarandear la vida de Pedro. Dicen en Juan capítulo 9 que uno nació ciego para la gloria de Dios. Errores doctrinales, mi hermano, que se han retransmitido de generaciones en generaciones, Imagínese Dios dándole permiso en su soberana voluntad a Satanás para que dañe mi vida cuando soy su hijo. Yo me sentiría traicionado por Dios. ¿A poco usted no? ¿No se sentiría traicionado por Dios? Que de repente Dios, me dio ganas de, date permiso, Satanás, para que toques a la hermana Olga. Como la hermana Olga se quedó callada con más ganas. Dígale, te echo fuera, Satanás, algo diga, pero exprese. Póngase la armadura de Dios. Que Dios le da permiso. Yo me sentiría traicionado por mi Padre Celestial si mi Padre le diera permiso a Satanás de tocar mi vida. Yo me sentiría traicionado. Pero como yo sé que eso es una interpretación incorrecta de la Biblia, de Job capítulo 1, es una interpretación incorrecta. No quiere decir que Dios le dio permiso a Satanás. Nunca le va a dar permiso al enemigo tuyo de tocar tu vida. No es un Dios queriendo poner, bueno, mi hijo es boxeador, Satanás es boxeador y los voy a poner a ver quién gana. No es así Dios. Así cree el calvinismo, que Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos. ¿Cómo Dios le va a dar permiso de tocar mi vida a Satanás cuando Él mismo me dice, tú toma la armadura, Sergio, toma la armadura tú, para que tú lo enfrentes firmes en la fe? Pero no dice que Él me lo va a mandar. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. ¿A cuál resistir firmes en la fe? Me da otra recomendación. Tú resístelo, yo te di autoridad.
Conceptos cerrados. No, pues que el aguijón de Pablo, ya ves, dicen, pues que le dio Dios, cuando Pablo le pidió que le quitara el aguijón que venía Satanás, dicen unos, pues ya ves Dios que le dijo, no, Pablo, no te lo voy a quitar, bástate que te salvé. Lo demás ya a ver cómo le haces y cómo te la averiguas. Eso cree el calvinismo. O sea, ¿cómo Dios le va a dar permiso al enemigo para que dañe la vida de sus hijos? Entonces, ¿qué Dios tiene en ellos? Esa doctrina los está matando, amigo de internet, pastor, te está matando. Y si no te mató el virus, vas a morir pronto. Ahora, ¿te lo digo porque deseo tu muerte? No, te lo digo para que te arrepientas, cambies de mentalidad y puedas ser libre. Por eso se los digo yo, no por otra. No hay otra intención en mi corazón. Ahora, ¿estoy atacando a los pastores o les estoy corrigiendo para que se arrepientan? De forma de pensar. Depende cómo lo tomen. Mi idea es que se arrepientan. Cambien de doctrina del calvinismo y vengan a la doctrina bíblica. ¿Cómo que Dios le dio permiso a Satanás? Está incorrecto la interpretación que le dan a Job capítulo 1, creo que es el 12. Incorrecta la interpretación. He aquí todo lo que tienes en tu mano. Ah, ya ves, Dios, dátele permiso. Mira qué fácil le sea la culpa a Dios cuando suceden las cosas malas. No, mi hermano, no es así. Y ya termino con esto. Versículo 1 de la segunda carta a Timoteo capítulo 4, segunda carta a Timoteo capítulo 4. Antes de la segunda carta a Timoteo capítulo 4. Bueno, segunda carta a Timoteo capítulo 4, ahorita vamos a la del capítulo 3 para cerrar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que estamos haciendo, exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque no estamos exhortando sin base bíblica. Estamos exhortando con base bíblica y dándole una interpretación correcta a los textos bíblicos, en su contexto, no textos bíblicos aislados. ¿Ok? Reprende, exhorta con toda paciencia. Ahora, ¿por qué un pastor sí puede exhortar a sus feligreses? Porque él ve el peligro que está en ellos. Él ve que si el feligrés continúa con esa apatía espiritual, va a morir antes de tiempo. Ellos saben que si el feligrés anda alcoholizándose, lo va a matar Satanás en el hígado. Ellos saben que si el feligrés anda en pecado, va a morir. Por eso los reprenden, los exhortan. Pero ¿quién los exhorta a ellos? Cuando están en una doctrina herética. Cuando están en una herejía, ¿quién los exhorta? Tenemos que decir la verdad porque mi intención es que no mueran ahora con esta situación del virus. Esa es mi única intención, no hay otra, y creo que es del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está advirtiendo al grupo pastoral de ministros. Son guerreros poderosos, sí, pero si no toman la armadura de Dios, Satanás va a venir y los va a hacer pedazos. Y por eso estamos enseñándoles, corrigiendo lo deficiente, que sean retenedores de la palabra, como les fue enseñada por los discípulos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Esto os anunciamos, dice el apóstol Juan. Que dice, segunda carta a Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese es el problema. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a que otra vez, mire, 3 veces ya nos ha dicho el apóstol Pablo. ¿A qué se van a apartar? Van a tener comezón por oír y se van a apartar ¿a qué? A las fábulas otra vez. Que es una fábula, que Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos. Esa es una fábula, es un cuento. Porque que el texto bíblico de Job capítulo 1, si es el 12, Michelle, chécamelo por favor.
Es una mala interpretación del texto bíblico donde dice que Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Es una mala interpretación. Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán y se apartarán de la verdad del oído. Y se volverán aquí a una fábula. Hay muchas fábulas predicándose ahorita dentro del calvinismo. Son fábulas. Juan 9 dice que el cieguito que nació ahí nació ciego para la gloria, para que Dios fuera glorificado. Como si Dios hubiera permitido que naciera, o Dios lo hubiera puesto, o lo hubiera hecho que naciera ciego, para luego Dios glorificarse cuando fue sanado. Eso lo vamos a ver el domingo, no ahorita. Entonces dice el apóstol Pablo, no iban a sufrir la sana doctrina. Iba a haber comezón de oír. Se iban a amontonar personas escuchando fábulas. Y esa fábula comenzó en el siglo XVI con Calvino. Y la gente se tragó la fábula, se retransmitió en iglesias evangélicas y se fue retransmitiendo. Pero hubo hombres en tiempos que atacaron esta doctrina. Uno de ellos es John Wesley, este hombre que fundó la iglesia metodista. John Wesley no era calvinista, y este hombre atacó los principios calvinistas. Y ahorita muy pocos wesleyanos están enseñando lo que enseñó Wesley. Todos se han ido por la corriente calvinista, han agarrado puntos calvinistas de la soberanía arbitraria de Dios. Realmente en internet, en YouTube, no hay gente ya hablando de una soberanía bíblica. Versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobre evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué aflicciones son las que podemos tener? Persecución. Ok, instrucciones. Y por último, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Resumiendo esto, hay leche espiritual y hay viandas. La leche espiritual y hay alimento sólido. ¿Qué alimento tú necesitas? ¿Qué alimento quieres más bien, amigo pastor, ministro o hermano calvinista? ¿Qué alimento quieres? El alimento de leche espiritual, donde no puedes discernir, no tienes discernimiento del bien y del mal. Esa es leche espiritual, dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5. El que no discierne de dónde viene lo bueno y de dónde viene lo malo, ese es todavía alguien que es un bebé espiritual y solamente está recibiendo leche espiritual. ¿O quieres un alimento sólido? Aquel donde te hace responsable a ti de que tú eres el que tienes que tomar la armadura de Dios y conocer tu autoridad en Cristo Jesús para que no te dejes vencer en esta pandemia, para que no mueras en esta pandemia. Tú decides, amigo. Las cartas están puestas ahí, el Espíritu de Dios ya te las puso. Tú lo decides. 2 Timoteo 3, versículo 10. Entendemos que hay leche espiritual, ¿verdad? Entendemos que hay comido alimento sólido. La leche espiritual, ¿qué pasaría si usted tomara leche todos los días? ¿Qué pasaría? Michelle, si tú tomaras leche todos los días y no comieras carne, no comieras pollo, no comieras huevo, o sea, lo que trae proteína, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría tu cuerpo? ¿Cómo estaría el cuerpo en que tú pones, o sea, una comparación débil, ¿no? Desnutrido, iba a llegar un virus y el sistema inmunológico no iba a estar fuerte, iba a ser destruido. Los que están muriendo ahorita son los que tienen sistema inmunológico débil. Entonces, ¿qué pasa con alguien que sí está comiendo todos los alimentos? Proteínas, vitaminas, minerales. 2 Timoteo 3:10, con eso terminamos. Pero tú has seguido mi doctrina, dice el apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina. Yo eso quiero hacer, seguir la doctrina de Cristo. No la teoría de un hombre llamado Calvino. Está bien, amigo calvinista, te lo enseñó tu pastor, pero tú tenías derecho, más bien tú tenías la obligación de escudriñar como los de Berea. Hechos capítulo 17, tú tenías la obligación de escudriñar si lo que te enseñaba tu pastor era bíblico o no era bíblico. Era tu responsabilidad, porque cuando tú mueras, si estás dentro del calvinismo, lo único que va a decir tu pastor, que Dios te llevó. Y tú vas a sufrir, o tus hijos van a sufrir por tu muerte, o tú vas a sufrir por la muerte de tus hijos. Y tu pastor no te va a responder eso, ni te va a dar una solución, ni te va a ayudar. Lo único que va a decir es que Dios
se llevó a tu hijo, es que Dios se llevó al hermano, pero no te va a poder ayudar. Pero Cristo a través de su palabra sí te va a ayudar, si tú puedes cambiar de mentalidad y de doctrina. Dice el apóstol Pablo, pero tú, 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y luego aquí viene el sufrimiento, que sí debe de sufrir o puede sufrir un creyente, un cristiano, y no habla de enfermedades. Mire, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevino en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Lo libró nada más de unas y de otras no? De todas lo libró el Señor. Y alguien se preguntará, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo lo mataron? A ver, si el Señor lo libró todas. Sí, se murió el apóstol Pablo, lo mataron, pero cuando él dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás la corona de justicia me está guardada, el Señor me la va a dar en aquel día, dice el apóstol Pablo. Y cuando pronunció esas palabras, él ya había terminado su ministerio. Ya no iba a hablar más inspirado por el Espíritu de Dios, lo que quiere decir que él ya, en otras palabras, ya se quería ir con el Señor. Por eso lo mataron. Ninguno de los discípulos murió de enfermedad, mi hermano, ninguno. Le puedo dar un listado, aquí le traigo un listado. Unos murieron crucificados, no sé si Pedro murió crucificado boca abajo, otro murió traspasado de lanza, etcétera. Pero ninguno de ellos murió de cáncer ni de coronavirus. Pues no existía, pastor. Bueno, pues existía la lepra. ¿Por qué no murieron de lepra? Ninguno de ellos murió de enfermedad. Y 100 pastores del Estado de México, el del DF, murieron del virus. ¿Los estoy criticando? No, me duele en mi corazón. Por eso necesitamos corregir las deficiencias que tienen ellos. No han seguido la doctrina de Cristo, no han seguido la doctrina que dijo el apóstol Juan. Esto hemos oído de él y esto anunciamos. Dios es luz y en él no hay tinieblas. Por eso dice, me han venido persecuciones. ¿Qué dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:11? Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y el 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿padecerán qué? Persecución. Si hay un padecimiento, si hay un sufrimiento que usted como hijo de Dios va a padecer aquí en la tierra, va a ser la persecución. Gente va a hablar de usted, gente lo va a criticar, su familia lo va a criticar por aleluya, sus hijos a lo mejor no lo van a querer, sus padres lo van a odiar, eso es persecución. Pero no tiene por qué padecer enfermedad, mi hermano. No tiene por qué morir del virus, no tiene por qué morir de un cáncer, no tiene por qué morir de un accidente. Es la persecución, los padecimientos que vamos a sufrir aquí nada más. No hay más. Ni un discípulo murió de enfermedades, ni un discípulo murió de lepra. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Mas los hombres malos, dice el apóstol Pablo, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios que nunca falla. Gracias por preservar nuestra vida en este tiempo, Señor, y sabemos, como dice el Salmo 118:17, yo sé que viviré, no moriré en este tiempo de pandemia, sino que contaré tus obras maravillosas y milagrosas, Señor Jesús. Yo tomo autoridad y toda la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Dios, y comienzo a atar todo espíritu inmundo, echarlo fuera de todo mi ambiente, de todo lo que me rodea, en el nombre de Jesús, cuidando a mi familia, a
a mis hijas, a mis bienes, a esta congregación en el nombre de Jesús. Yo creo que ninguno de los que están aquí perecerán en este tiempo de pandemia en el nombre de Jesús. Satanás, te inhabilito respecto a cada congregante aquí. Tomamos la armadura de Dios en el nombre de Jesús y hablamos la palabra de sanidad de Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente Jesús llevó mis enfermedades, aún este virus Jesús lo llevó hace 2000 años, para que yo a través de sus heridas fuera sanado. Recibo sanidad en el nombre de Jesús, porque eres tú el que me libras del lazo del cazador y la peste destructora. Salmo 91, 10. No me sobrevendrá mal ni plaga toca mi morada, pues a tus ángeles mandarás cerca de mí, que me guarden en todos mis caminos, para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi yo pisaré. Por eso declaro que ninguna arma forjada contra mí prospera, ni contra mi familia, ni contra mis bienes, ni contra esta congregación, ni contra cada congregante que está aquí en este lugar. Y ahora intercedo, Padre, para que cada pastor, ministro, hermano calvinista venga el espíritu de sabiduría y de revelación y le revele la verdad de tu palabra, para que ellos sean libres, Señor. Esa es la intención de mi corazón, hacerlos libres, así como tú, y Espíritu de Dios, yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo que serán libres. Ya ninguno más muerto que entienda estos principios espirituales, Señor. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amigo que ves por internet, recibe a Cristo en tu corazón si aún no eres cristiano, para que nazcas de nuevo y seas heredero de toda la herencia en Cristo Jesús. Padre, repite conmigo: en el nombre de Jesús, ahora yo sé que enviaste a tu Hijo para morir por mí en la cruz, y por eso yo le abro mi corazón a Jesucristo para que entre a mi vida, y hablo delante del mundo espiritual que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús, y ahora soy templo del Espíritu Santo que habita en mi corazón. Tengo vida eterna en Cristo Jesús, y sé que cuando parta de esta tierra, después de haber cumplido el propósito y larga vida, estaré contigo, Señor, en el paraíso. Gracias, Jesús. Sé sano, sé libre en el nombre de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Dios te bendice, amigo que me ves por internet. Cristo te ama, nosotros también. Sé bendecido en el nombre de Jesús.